Hola, buenas a todos los que están por ahí, que van llegando. Vamos a dar unos segunditos. Uy, Karen, buenas, ¿cómo estás? Qué bien, bienvenidos. Bienvenidos todos los que se están arrimando al fogón. Vamos a ir, por ahí anda dando vueltas nuestro coequiper de hoy. Un gran conversador. Hola, Yelén. Hola, Emi. Germán, dame un segundo, ya te voy a salir a buscar. Bien, aquí estamos. Séptimas jornadas de filosofía de la cultura, espacialidades, temporalidades ya, o de cómo agarrar la curva, tratando de evitar que no nos agarre a nosotros. Y bueno, vamos reiterando aquí nuestra página web www.cefc.org.ar y estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube como Centro Filosofía Cultura. Bien, hoy nos toca el cierre del ciclo, no sé si del ciclo de la esfera conversas, que iniciamos con Silvana, que aquí también está. Hola Silvana. Una esfera grande que inició como intemperies, dio continuidad con visitantes en la voz de Álvaro y encuentra su cierre hoy con caminos. Caminos como andar caminos, como caminar la vida. Dentro de esta esfera que dio en llamarse conversas, precisamente en el sentido de lo que quiere decir versar con, salir a dar una vuelta con alguien, salir a caminar en compañía en torno a un tema y darle vueltas a ese problema, a ese tema, no para ponerse de acuerdo en absoluto, no para buscar un punto en común, sino en todo caso por ese gustito nomás de dejar alguna huella que no va a recoger uno, sino que uno ni siquiera sabe quién será el que caminando y andando, visitando y aceptando las intemperies, dará el próximo paso en esos rastros que quién sabe qué vestigios sean y qué puedan decir acerca del presente que habitamos. Bien, ahí entonces la conversa de hoy. La puerta. Germán, si me oís, si no ves la invitación, pedí vos invitación. Ahí vamos, muy bien. Germán, el gato Burgos. No lo vamos a ocultar, ¿verdad, gato? No, a esta altura ya es inocultable. Es inocultable. Responde, responde por gato, no por Germán, diríamos, ¿no? Y Bien.
Acá tengo la ventaja de que donde estoy ahora muchos aún no lo saben. Así que acá soy nuevamente Germán Burgos. Siempre tengo como una posibilidad de recomenzar. Cada un tiempo determinado me tomo esa libertad como un recomienzo. Hoy estoy en eso. Muy bien. No hay, tampoco hay por qué ser siempre el mismo, de última, ¿no? Bueno, a vos se te Tal haría muy cual. difícil ser siempre el mismo, vamos, ¿no? Soy un poco No, inquieto. un poco. Germán, mira, estamos aquí con unos como 11 o 12, no sé, invitados a la conversa y más allá del chascarrillo que acabamos de hacer, que nos permite la confianza de años de conocernos, estaría bueno que cuentes dónde estás, desde dónde estamos conversando, y nada, algo sobre ese lugar y algo sobre ti allí. Bien, bueno, hoy el presente me encuentra en la cordillera de los Andes, muy cerquita, rodeado de montañas. Acá estoy a 200 metros del río Azul, un hermoso río patagónico en la provincia de Chubut, en una ciudad que se llama Lago Puelo, una ciudad muy pequeña, con un lago muy hermoso que precisamente es el Lago Puelo. Vivo en una cabañita que está pegada al arroyo Golondrinas. Al lado de mi casa corre un arroyo hermoso Bueno, que si me seguís dando datos, recuerda. vamos a caer en Malón allí, ¿eh? Si nos das todas tantas coordenadas, vamos a quedar todos en Malón, así, se lo veo muy bien ese lugar, cu- que conozco por otro Cuando lado. quieran, cuando Qué quieran, bueno, hay qué bueno. lugar, hay espacio en casa para recibirlos, así que no hay problema. Y estoy bastante enfocado en este momento en la docencia, desde hace ya varios años. Y también estudiando bastante, me recibí hace un par de semanas de profesor en el área de las artes audiovisuales, ya era licenciado, egresado del INSA, lo que hoy es el IUPA, pero cuando era el Instituto Nacional Superior de Artes, allá por los 90, finales de los 90. Y estudiando un poco en la Universidad Nacional de San Juan Bosco, estoy haciendo 2 diplomados este año, uno en agroecología, políticas de autosustentabilidad y también en diversidad cultural. Así que básicamente un poco compartiendo el saber, ¿no? Como profe en la secundaria y también aprendiendo, ¿no? Tomando conocimiento de otros profes en donde se pueda, porque digamos, creo que es algo que no va a parar nunca, ese deseo de aprender. Un poco por ahí ando. Bien, y eso empezó por allá en los 90, cuando de alguna forma algo te llevó a ingresar a Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que no sé si ya se llamaba así, sí, sí, ¿no? Ya era Facultad de Sí, Derecho y Ciencias Sociales. Bueno, pero bueno, institución. Levantaba polvadera. Ahora se nos corta la comunicación. Ahí vamos, ahí estás de vuelta. Por lo menos estás muy bien. Vamos a buenísimo, jugar con estos avatares. Estos son los avatares que nos tocan ahora, ¿no? no hay En lo problema. posible no. No, sí, ya sabemos que esto es así. No, nada, bueno, te decía, vamos un rato a ver el recorrido Fisque cuando eras un adolescente. El otro día compartíamos ahí un videíto de historia, ¿no? Un videíto histórico de por dónde nos lleva y nada, en esto de caminos, ¿qué pasó ahí en ese camino Fisque en ese momento? Mi- Mirá,
allá por los 80, allá por los 80 yo estaba estaba en la secundaria ahí en el número 9, cuando recién se inaugura el Colegio República Dominicana, el Comercial 9, frente al hospital. Aquí se inaugura el edificio nuevo, porque ese fue el primer claro, colegio en el año, de Fisque. claro, yo te estoy hablando del año justo cuando yo empiezo la secundaria, que es el año 83. Yo no sabía lo que iba a pasar, no tenía ni la más pálida idea de lo que iba a pasar, pero no sé cómo en un momento se me ocurre sacar unos parlantes a los pasillos del secundario número 9 y hacer una suerte de radio en los recreos, donde agarraba un micrófono y hablaba y ponía música y contaba si algún profesor había faltado, entonces le decía a mis compañeros quiénes tenían hora libre, ¿no? Y en el 87, si mal no recuerdo, se hace el primer encuentro nacional de estudiantes secundarios en La Plata, en el colegio tristemente célebre donde sucedió lo de la Noche de los Lápices, y por esta experiencia de la radio y todo eso, a mí me mandan, digamos, soy uno de la delegación de Río Negro a ese encuentro nacional en La Plata. Creo que en medio todo fue comenzando ahí. En el año 88, nosotros con un grupo de quinto año se nos ocurre incursionar un poco en la radio y llegamos a Antena Libre cuando Antena Libre tenía un transmisor que transmitía a 2 cuadras a la redonda. O sea, solo se escuchaba ahí, digamos. Esa anécdota es gigante, porque habíamos algunos que nos íbamos ahí en las cercanías de esas 2 cuadras para escuchar algunas cosas de Antena Libre. Digamos que Antena Libre es, dale, contá un poco qué es Antena Libre, que vemos algunos de Fisque acá, pero no todos, así que contá. Qué fuerte. Antena Libre para mí es uno de los momentos más fuertes de mi vida, y creo que para muchos. Nosotros empezamos cuando, como digo, la radio era incipiente, el Tucu había montado un transmisor así, con una antena casera que llegaba a 2 cuadras a la redonda, transmitíamos desde adentro de la facultad. Nosotros éramos como totalmente visitantes porque éramos estudiantes de secundaria que íbamos los viernes a las 11 de la mañana a hacer un programita que se llamaba Conexión Juventud. Y nada, hablábamos de cosas de la escuela, era una cosa así que nació de eso, de ese primer evento de la radio en los pasillos, y yo no sabía lo que me iba a pasar cuando entré ahí al estudio, pero me enamoré por completo de la radio. O sea, a pesar de que la radio era muy chiquita, digamos, empezó a haber feedback, empezó a haber gente que escuchaba el programa, y muy poquito tiempo después se crea la que fue la segunda frecuencia modulada de la Patagonia, la segunda, mirá lo que te estoy diciendo, que era FM Manantial, una radio creada por Mario Bravo, que después trabajó muchos años en Canal 10, y que estaba a 1 cuadra de Antena Libre. Estaba sobre la calle Córdoba, ahí en el barrio Don Fernando, entre Gelonch y la que continúa, o sea, estaba a 1 cuadra de la facultad. Entonces a nosotros nos invitan, che, ustedes que están ahí como jugando a la radio, en esa radio de 2 cuadras, vengan acá, que acá tiene un transmisor de verdad. Y Manantial llegaba a toda la ciudad. Entonces saltamos de Antena ahí a hacer las primeras prácticas, y muchos de los que después vimos la primera hora de Antena, digamos, hicimos nuestras primeras armas ahí. Por ejemplo, Marcelo Pellejero. Marcelo Tal también Marcelo sigue hizo firme. De hecho, acaba de terminar su programa, ¿no? Que va todos los días de 15 a 17 para Antena Libre, firme. Muy bien, Marcelo. Querido Marcelo. Empezamos ahí, empezamos digamos, en esa cuadra, entre Antena Libre y Manantial. Ahí, muy poquitos años después,
creo que con un proyecto de Ricardo Aye, con Miriam López, con Alejo Luna, ¿no? Ese grupo de gente, eh, empieza todo lo que es el apoyo de Radio Nederland para Antena Libre, que Antena Libre era la segunda radio Para hacer una radio universitaria comunitaria, ¿no? Para hacer una claro, radio la radio, comunitaria, que con el retorno de la exactamente. democracia esto fue una batalla enorme, batalla en el sentido de campo ganado, de una estructura hermosísima de trabajo barrial. Sí, una época maravillosa, Hermoso. maravillosa. Sí, Sí, hermosísima. además porque los equipos que llegaron eran increíbles. O sea, nosotros Ah, pasamos de tener una consolita Solidin así, de búmetros redondos, ¿no? de potenciómetros redondos, de búmetros de aguja, a tener una máquina que vos apretabas el aire y los volúmenes se bajaban solos, y estábamos en el 91, 92. O sea, no era una tecnología que muchas radios tuvieran, creo que ninguna en la región de cosas así, y fue increíble, digamos. Para mí, que me gustan mucho los fierros, esta época de Antena, con las cabinas en los barrios, con el país a la parrilla al mediodía, este, este programa, habría que rescatarlo este programa, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué buen programa! ¡Qué bien! bueno, el programa que hacía Raúl Argemí, que a mí me tocaba operarlo, se llamaba El Guía de la Mesa 13. Y bueno, toda una época de Antena que yo, digamos, viste, esos pibes, estaba empezando la facultad, mi primer año de facultad, ya había salido de la secundaria, y yo llegaba a la radio y no me podían echar, ¿entendés? O sea, no trabajaba para la radio, no hacía nada, pero era insoportable, era que llegaba, llevaba mates, alcanzaba un papel, me quedaba en silencio mirando la consola, hasta que un día me dijeron, bueno, vení, sentate, aprendí a operar, Hace algo, y colabora con el proyecto. claro, y cuando quise acordar, trabajaba para la facultad, empecé a Exactamente. trabajar para Che, la facultad. y lo que pasa es que ese proyecto de Antena Libre como radio comunitaria, la verdad es que fue como proyecto algo del que todos los que pertenecíamos a la facultad o andábamos dando vuelta por ahí cerca, rápidamente lo tomamos como propio, ¿no? Es decir, y ya te digo, Sí, en ese momento de gran trabajo comunitario, en el momento de apertura democrática y con no sé, con esa idea que teníamos, digamos, de lo comunitario, la verdad es que fue un proyecto magnífico. Después, bueno, lo que pasa siempre, nada es eterno, ¿no? Ni siquiera tu dolor, diría algún personaje. Este, pero bueno, eso ha sido, lo voy a emular a Liberty, una marca de radio, ¿no? En la región, claramente que lo fue. Porque fíjate que sí, incluso es sí. previa a Radio CALF, que es la radio, digamos, de la casa central de la universidad, o sea que hay ahí todo un trabajo enorme, digamos, que bueno, que como unas cuantas cosas se llevó puesta la década del 90, ¿no? O sea, Sí, mm, bueno, no vamos a entrar en detalles porque ya más o sí. menos esas se conocen, Yo pero mirá, más o vos sí, hablás de eso y me acuerdo, me viajo así automáticamente al estallido social del 95, ahí absolutamente. en ¿Te acordás de Fiske, Luis Leiva cubriendo esa y tarde? nosotros con, No, con Chorky, me acuerdo que agarramos, porque sí, esa era una época en la radio en la que muchos de los que estábamos en la radio, que algunos continúan aún hoy, ¿no? Marcelo Miranda, Jesús Nori, el mismo Pelle, Jesús Nori, hacíamos de todo, ¿entendés? Hacíamos de todo. sí, Entonces, se armó el quilombo y nosotros con Chorky agarramos un handy de VHF y nos fuimos en la moto de Chorky también a transmitir el quilombo. Y ese estallido social, que para la gente que no es de Fisque fue muy fuerte, digamos, que empezó ahí en el municipio, con toda una demostración de hartazgo de la gente, con los mandatarios de ese momento, y con una municipalidad llena de gendarmes ocultos que cuando absolutamente. vuela la primera piedra contra los ventanales esos que tiene la municipalidad, asoman desde los techos, no sé, creo que había 600 gendarmes en Roca, si no recuerdo mal,
y empiezan a correr y a balacear a todo el mundo, y bueno, nosotros con Chorque quedamos en el medio de un enfrentamiento, porque íbamos por la Villegas, llegando a la Avenida Roca, y vemos la gente pasar corriendo rumbo al puente, porque la gente termina refugiándose en la zona norte de la ciudad, En la zona norte de y la los ciudad. puentes, el Canal Grande se transforma como en la trinchera, ¿viste? Como en la línea divisoria entre Pero al mismo la tiempo, eso gendarmería mismo estaba y el pueblo. pasando con las otras grupos, digamos, que se volcaron hacia la San Juan por el puente de la San Juan. Y Exacto, ahí en los estaba, puentes sucedía. exacto, ahí fue una batalla campal, literalmente una batalla campal, Sí, realmente. Era impresionante la bueno, cantidad de gente que había. nosotros ese día, cuando vemos pasar la gente rumbo al puente, nos vamos hasta la Villegas a hablar de lo que veíamos, ¿no? De la gente. Y cuando nos damos cuenta que la gente nos empieza a avisar, que tengamos cuidado, cuando nos damos cuenta para el otro lado estaba la gendarmería. Entonces quedamos en el medio, En el el móvil de medio, antena en el medio. Nada, empezaron a volar, imagínate, escopetazos y salimos disparados, pero me acuerdo que fue una jornada la de ese día inolvidable, muy fuerte para muchos, inolvidable de tantas jornadas que vivimos en Antena Libre, inolvidables, digamos. a ver, ahí está, Te escucho volviste. yo. Sí, 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 a ver, acá nada. estoy. Bueno, en el mismo momento, más o menos, digamos, sobre la San Juan, sobre la avenida San Juan, se producía más o menos lo mismo, y en un momento, creo que es la policía la que empieza a tirar gases lacrimógenos, y bueno, y también ahí se arma un desbande importantísimo, pero bueno, no fue, esa tarde fue muy densa, muy densa, muy densa, pero fueron 3 días, ¿no? 3 días de, Sí, de helada, digamos. sí, fue Bueno, tremendo. y más Creo o que ese menos, día Antena Libre tuvo como la mayoría de edad, me parece, porque el sí, laburo que se hizo ese día a nivel periodístico, de cobertura y de compromiso fue fuertísimo. Muchos pusimos el cuero en juego, como Luis mismo que vos comentabas, y digamos, es como que ese día la gente entendió, o por lo menos en ese suceso social tan fuerte, mucha gente entendió que Antena Libre era un medio de comunicación en serio y con un compromiso muy claro, ¿no? sí. De abrir los micrófonos y de hablar de lo que había que hablar. Eso amplía, por otro lado, todo un sentido de pertenencia, ¿no? Para gran parte de la comunidad. Y de hecho, Antena Libre sigue hoy, a una distancia enorme de cantidad de años, teniendo audiencia fiel. Y me interesa remarcar algo que tanto en ese momento, y que se hacía como mucho cargo, digamos, Antena Libre de la cuestión social, digámoslo así rápidamente, quiere decir mil cosas más, pero quiero también que avancemos en otras partes de la conversa, eh, como reflejando claramente esa relación de la universidad con la comunidad. De eso se hace cargo Antena Libre, aunque, y cerramos este capítulo acá porque ya no vamos a debatir esto, aunque la universidad, creo que es aún hoy, no se termina de dar cuenta, digamos, mira, ahí se acaba de unir alguien de FADEX, justamente. Creo que la universidad, digamos, que Antena Libre siempre se hizo mucho más cargo de la universidad que la universidad de Antena Libre, pero bueno, estas son las batallas que a lo mejor hicieron crecer muchos efectos. Y de hecho nosotros desde el Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura hemos tenido una estrecha relación con Antena Libre. Cada vez que pedimos un espacio siempre lo tuvimos. Hicimos varias conversaciones, varios ciclos de conversaciones en Antena Libre, y aún hoy, cada vez que promocionamos algo, necesitamos difusión de algo, Antena Libre está siempre, digamos, como prestando, digamos, no quiero decir servicio porque la verdad es que no me agrada la palabra, pero digamos, tiene ese andar Antena Libre que acompaña al que tiene proyectos, digamos, ¿no? Sí. Gato, en ese mismo momento, ¿es coincidente lo de tu vida rock y tus Sí, acciones?
Bueno, contanos. Justo mira que estamos hablando a poquitas horas de, del recital del Indio, por decirlo de alguna manera, que no es exactamente del Indio, pero bueno, del sábado, ¿no? Sí. Mirá, yo creo que lo más fuerte de mi vida rock con Antena Libre, a una persona a la que hay que recordar por su gran visión, también es a Juan Raúl Ritner, que Absolutamente. allá por el año 92, él era el director de la radio. Y yo venía de hacer un año con Marcia Side, un programa que se llamaba Tiempo de Rock, y estaba un poco cansado, digamos, como que no tenía ganas de hacer radio, pero sí iba como operador en el programa a la hora de la siesta, que era cuando el programa anterior sucedía. Entonces Juan Raúl, muy inteligente, me dice, bueno, está bien, gato, dice, no hagas un programa, pero abrí el micrófono y por lo menos decí qué temas la gente está escuchando, hacé como un locutor de turno. Claro, yo el primer lunes que abro el micrófono y hablo, empieza a sonar el teléfono fijo de la radio, que en esa época no teníamos celulares ni nada de este tipo, empieza a sonar, qué bueno que volviste, y yo, no volví, solo estoy diciendo los temas al aire. Solo estoy de paso, como es tu Sonaba el propia vida, teléfono, estar de paso. todo el tiempo sonaba, entonces al tercer día digo, bueno, hagamos una cosa. Si tantas ganas tienen de que haga un programa, pónganle ustedes el nombre al programa y tiren nombres de cómo se debería llamar el programa. Imagínate que llegaron 13 nombres, me acuerdo. Había uno un nombre que era Choripán y Vino, por ejemplo. El programa se podría haber llamado Choripán y Vino. Pero el día que hicimos, el viernes que hicimos un sorteo, así con papelitos, y sacamos el papelito ganador, el papelito decía Zapando al Diablo, que decía que lo que pasaba en ese momento era como, claro, Zapando al Diablo, era como una cosa muy negra de rock y de esta cosa así que tiene de estar al margen del blues, ¿no? De esa cosa del esclavo, del diablo y del pacto y todo eso. Y, y empezó una historia que fue increíble, digamos. Eso fue en el 92, el primer año de Zapando al Diablo, y Antena Libre, hasta ese momento, digamos, escuchábamos los que estábamos en la universidad, fundamentalmente. Era una radio escuchada fundamentalmente por la gente de la universidad y algunos medios que participaban en las cabinas, ¿no? Cuando Zapando al Diablo empieza, en un momento nosotros llegamos a medir 50 kilómetros de radio de audiencia, que para una FM era una locura. O sea, yo no fui consciente de eso. Yo no fui consciente de eso. Yo simplemente iba, decía lo que pensaba, empezó a llamar la gente de la cárcel y me decía, no, viene el Bora, nos van a pegar, va a haber un motín, estamos tirados en el piso. Empezó a haber relatos salvajes de represión. Nosotros empezamos a hacer un micro llamado Ser joven no es delito, diciéndole a la gente lo que eran los apenos ilegales de la policía. Fue la época en la que lo matan a Bulacio, a Walter Bulacio, justamente, fue un recital de Los Redondos. Y Zapando al Diablo se transforma en una cosa monstruosa. Monstruosa. O sea, había gente en Regina que enteré después que habían subido un álamo, habían trepado un álamo para poner una antena en la punta de un álamo para escuchar Zapando al Diablo. Y se juntaba porque no era como ahora. No había redes sociales, no había. La gente se juntaba en el pibe que puso la antena a las 2 de la tarde a escuchar el programa. Había cursos en las escuelas secundarias que era imposible, me decían las profesoras, no puedo dar clase en tu horario de programa si no dejo que la radio esté prendida dentro del aula, porque si no, no puedo lograr que los pibes presten atención. Entonces, había escuelas donde estaba la radio adentro del aula. Se escuchaba en la cárcel, se escuchaba en los barrios, llegó hasta Cipolletti para el lado de Neuquén, digamos. Y en un momento, no sé, todo lo que se decía en Zapando al Diablo tenía una incidencia muy fuerte, que bueno, terminó en los recitales. Claro, y terminó en recitales, iba a decir, ¿no? Claro, terminó con la llegada de Bersuit Vergarabat,
de Ataque 77, del Otro Yo, de Juana la Loca, de la Mississippi Blues Band, de Todos Tus Muertos, de Almafuerte, de Malón, recitales que el otro día con vos hablábamos, el día que charlábamos un poco de esto, que, por ejemplo, nosotros pusimos el Violeta Parra hasta las manos de gente, 850 personas metimos en el recital de Malón, y no voló El una Violeta piña. Parra es un centro de la colectividad chilena, ¿no? Que es un Claro, salón importante en Fisque, sí, realmente, lo sigue siendo aún hoy. sí, Pero era ojalá, mirá, yo sé que ahí están tratando de reconstruirlo, digamos, de reacondicionarlo, pero el Violeta Parra tiene que volver a ser un lugar de ese encuentro para centro, la cultura pesquense. Tiene que volver a hacerlo. exactamente, tiene que volver a hacerlo, exactamente. Sí, Yo ahí sucedieron cosas. rescato de esos recitales que, bueno, ni hablemos de la hora del pogo en esos recitales, que era así como, ¡wow! La gran línea de fuga, Sí, pero hay algo que se rescata y no sé, permanece, digamos, en la memoria común, y es que nunca hubo violencia y nunca fue necesaria la presencia policial porque hubiese algún disturbio, digamos, ¿no? Había algo que convocaba, que era de una trama, digamos, que sin dejar de expresarse, sin dejar de tener, digamos, la adrenalina a full, no pasaba un límite, digamos, acá me están preguntando si de verdad hice sí, un recital de ataque. No confesaré jamás algunas partes de mi biografía. No vamos a contar mi suerte. Vamos, pero sí que hay, ¿no? Esta cosa de esa pasión que se despertaba ahí y que además después de cada recital era más de una semana donde quedaba esa vibra, dirían los chicos hoy, sí, porque finalmente no estamos hablando de una ciudad tan grande, tampoco vamos a decir que es pequeña, pero digamos, no es una gran ciudad, digamos, ¿no? Entonces, mirá, realmente había ahí un corte del flujo de una ciudad tan dura, por otro lado, ¿no? Que su nombre oficial es General Roca, cualquiera puede imaginar qué hay debajo de ese paraguas de nombre, digamos, ¿no? Así que bueno, sí, eso me parece que incluso visto desde el punto de vista de la experiencia de uno, ¿no? No de la biografía solamente, sino de la experiencia vital de esto, de los caminos, de cómo camina la vida, es esto, ¿no? De pronto ahí hay un vestigio, hay unas huellas que, bueno, que ojalá otros sigan pisando y caminando y armando más huellas, digamos, ¿no? Y si no es para quedarse regodeándose en eso, y además son cosas que pasan a través de uno, no es que hay un sujeto porque por otro lado, ¿cuáles eran tus posibilidades económicas? Más bien eran muchas posibilidades de la nada, pasión de juego, digamos, ¿no? O sea, no había... nada. Sí, mirá, te cuento una anécdota, digamos, algo que no se sabe mucho, pero eh, yo fui a buscar a los Almafuerte por una cuestión de compromiso con las letras de B8 y con la forma de entender al metal de Iorio antes del Iorio facho de hoy en Ah, día. sí, sí, sí. eh, a Ramos Mejía, a Buenos Aires, y cuando caía a la sala de ensayo, Iorio no podía creer, me dice, pero vos qué haces acá, ¿a vos quién te paga el pasaje? No, a mí no me paga nadie, junté la plata para venir, y dice, pero vos a dónde estás, dice, vos sabés en qué lugar de Buenos Aires estás, vos viniste caminando. Entonces, por cómo yo llego a Almafuerte decide ir a tocar en el Violeta Parra. Y el día que hacemos la entrevista de Almafuerte, siempre, digamos, todo nacía en la radio. A la tarde, Sí. cuando llegó Ricardo con los Almafuerte, Antena Libre, la radio explotaba de pibes queriendo un autógrafo, sacarse una foto con uno de los referentes de, bueno, B8, Hermética, Almafuerte, ¿no? Uno de los tipos que gestó tres de las bandas más del metal argentino. Y Ricardo dijo todo ese día, habló de todo, habló de la policía, los apremios. Entonces, ese día, la policía cortó los puentes de la ciudad y nos llevó presos a un montón de pibes, un Sí, montón de eso lo pibes recuerdo. no pudieron llegar a Eso ese lo recuerdo. recital. Pero digamos,
Eso lo Y produce no, la policía, no lo producen los recitales en el Violeta Parra, quiero decir, ¿no? O sea, y no, en todo caso, ese evento también, digamos, significa, no sé, que algo se estaba moviendo en la comunidad roquense, ¿no? En el centro burgués, digamos, de esa ciudad, digamos, ¿no? Si me acuerdo de eso, y sí, realmente, me acuerdo. y nosotros, mirá, yo aparecí un pibe, me acuerdo, después nos hicimos amigos, obviamente, pero apareció un pibe con un Ford Falcon destruido y nos fue a buscar a mí y a Ricardo porque nos querían agarrar a nosotros éramos el objetivo de ese operativo, y terminamos cruzando por el puente de JJ Gómez, ¿te imaginás, no? Fuimos allá arriba y entramos a Violeta Parra por arriba, por lo que es la barda En norte ese de la momento que ciudad. no estaba asfaltado, ni mucho menos todo eso, claro. Sí, sí, No, por la orilla del canal sería. sí, y nada, para un show que fue inolvidable. O sea, Almafuerte en el Violeta Parra fue inolvidable, apoteósico, así, un Sí, show sí, increíble. sin duda. Insisto yo con la idea esta, ¿no? De todo lo que rompía en el andar cotidiano, adormecido, bien aburguesado, digamos, de una ciudad como Fisque, en ese momento, ¿no? Plenos 90, diríamos, ¿no? Claro, Bueno, además podríamos que estar. había un antagonismo muy claro, que no sé si vos recordás, pero era Antena Libre como el medio del rock, el medio de los marginales, y por el otro lado FM Color, que era la radio La bailanta del de LU, Beto. de LU18, que era la radio que coordinaba a Beto Mayer, que emulaba a Tinelli en la televisión con Radio Caos y todo ese tipo de producciones, y nosotros éramos la antítesis de eso, éramos la vereda enfrente de eso. Y yo creo que durante mucho tiempo, Antena Libre tuvo mayor audiencia que FM Color en esa época, que tenía mucho dinero detrás y todos los comercios que se te ocurra de auspiciantes. Nosotros no Sí, 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 teníamos nada. claramente, digamos, estamos hablando de esto en términos de un acontecimiento en la historia Social. de Fisk. Sí, en la historia social de Sí, Fisk, no hay ninguna duda. sí, sí, Y sí. no era adolescente, quien haya sido adolescente en esa época, no en mi caso, obviamente, que no sienta una marca, digamos, en esa historia. De esto puedo dar fe, digamos, porque nada, Por mis tu hijos fin. eran. Claro, exactamente. Nada, y de ahí nos vamos un rato largo a Brasil. Eh, Digo yo, ¿no? En los andares del gato hay una deriva a Brasil. Sí, Brasil es como mi segunda patria, definitivamente. Eh, Brasil nace en Mendoza en el año 2000, en un encuentro con un chamán muy poderoso y muy importante que se llamaba Nahui Masatel. Digo se llamaba porque él desencarnó ya en un accidente automovilístico hace varios años. Nahui Masatel era un chamán náhuatl de México, de nombre de nacimiento Francisco Melo, que quizás algunos lo hayan escuchado nombrar porque fue el que a principios de los 2000 volvió a levantar las jornadas de paz y dignidad. Las jornadas de paz y dignidad eran esas carreras ancestrales que existen desde hace miles de años, pero que muchos originarios americanos habíamos olvidado, que unían Alaska con Tierra del Fuego. Desde hace miles de años, los originarios americanos corrían con bastones ancestrales en sus manos y hacían carreras de posta desde Alaska, iban bajando por todo el recorrido de la cordillera de los Andes y iban uniendo todos los pueblos originarios americanos. A mí me invitan, como yo me reconozco descendiente del pueblo mapuche, mis padres nacieron del lado guluche, del lado chileno, en la zona de Lautaro, acá en el sur, y me invitan como mapuche a una ceremonia en Mendoza, en el 2000, y yo acababa de renunciar a la universidad, donde trabajé 9 años en esa época, acababa de renunciar y mi vida estaba un poco dada vuelta en ese momento cuando voy a la ceremonia y me encuentro con Nahui,
era un chamán de 2 metros que me terminó de dar vuelta a la vida, me enseñó un montón de cosas, me dijo, por ejemplo, esto de que la cordillera de los Andes, una noche me explica, me dice, mira, Germán, dice, el planeta Tierra tiene un solo continente que une el polo norte y el polo sur. Ese continente es América. Abya Yala, me dijo él. Abya Yala. Es el único continente que une los dos polos. Entonces, América es a lo que la Tierra es nuestra columna vertebral. Por eso nuestros ancestros, desde tiempos inmemoriales, hacían las ceremonias, por eso está Cusco, por eso existe Machu Picchu, por eso existen un montón de lugares ceremoniales a lo largo de toda América que se encendían en momentos claves que todos sabían cuándo acontecía. Desde el que estaba en Alaska, el que estaba en Tierra del Fuego, sabía cuándo había que hacer la ceremonia, en qué momento astronómico había que hacerla, y eso restituía la armonía planetaria. Eso en un momento se interrumpe, obviamente, con la llegada de los españoles, de los europeos, básicamente, ¿no? Portugueses también. Y Nahui Mazatl fue quien volvió a levantar las carreras ancestrales de bastones en el año 2000. Muchos quizás se recuerden que los corredores pasaron por las ciudades del valle, esos bastones pasaron, esos bastones ceremoniales, y después del encuentro con él, para mí fue tan fuerte. Tampoco se puede decir que haya sido algo muy publicitado, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, obviamente sí que era algo que quebraba cotidianidad. No. Mirá, a mí, esto no me voy a olvidar nunca. ¿Viste cuando Evo Morales, digamos, llega a la presidencia en Bolivia? Viene una mujer chamán de Estados Unidos y trae una pluma gigante de un águila blanca y se la da en mano a Evo, cuando Evo estaba recibiendo la presidencia de Bolivia. Le dice: yo vengo a recordarle que el cóndor y el águila siempre volaron juntos, que usted no debe olvidarse de eso, porque cuando el cóndor y el águila vuelvan a volar juntos, la historia va a volver a cambiar. Y para mí ese encuentro con Nahui Mazatl cambió mi vida. Yo volví a Fisque, a dedo, y en la vuelta estalla la Argentina. Cuando nosotros encaramos la vuelta, en ese momento, con Sebastián Arzuaga, estábamos viajando en ese momento, Argentina estalla, se produce el estallido, y me acuerdo que tuvimos que varias veces escondernos en la ruta porque pasaba la gendarmería en jeeps, andaban armados, había muchas rutas cortadas, nadie nos levantaba, estábamos haciendo dedo, pasamos muchos días en la ruta, y volvimos a Fisque solo unos días. Yo pasé unos poquitos días de enero del 2001 y emprendí la ruta. O sea, agarré una mochila, cerré el departamento en el que vivía, le di la llave a mi padre y le digo: me voy del país porque algo me pasó adentro y me tengo que ir, me voy. Y fue el encuentro con Nahui Mazatl. Y estuve 21 días viajando en la ruta y terminé en Brasil, terminé en el estado de Río de Janeiro. Llegué en febrero, después de todo el viaje de enero, llegué a principios de febrero del 2001 y me quedé 3 años ahí, viviendo. Y por eso decía que es como una segunda patria, porque yo llegué sin nada, sin dinero, a veces tuve que pedir sobras para comer, y me recibieron como un hermano. Me recibieron como un hermano, tuve trabajo, tuve casa, me enamoré. Creo que si no hubiera ya tenido hijos en Argentina, que tenía, y que por ellos también emprendí ese camino, porque necesitaba trabajar, yo estaba sin trabajo, había renunciado a la universidad, no hubiera vuelto a la Argentina, me hubiera quedado en Brasil. Fue muy fuerte, digamos, conocer a la gente que trabajaba socialmente en las favelas, a la Asociación Cultural Afro-Reggae, a la gente de Mirabilis. Empezamos a trabajar juntos, aprendí mucho de ellos, empecé a aprender artes circenses, la manipulación del fuego, hago pirofagia, que es una cosa que no he hecho mucho en Fisque, poco lo he hecho, pero
digamos, estudié un par de años la manipulación del fuego en las artes circenses y fue también como una herramienta de trabajo para mí durante un par de años. Viví de eso, de hecho un tiempo, muy feliz, ¿no? Porque tener la posibilidad de vivir de lo que uno ama siempre trae felicidad. Absolutamente, absolutamente. Bien, los caminos de la vida. Eh, Recuerdo uno de tus regresos así de visita a Fisque desde Brasil, nos encontramos en la terminal, en la terminal de colectivos, y llevabas unas rastas impresionantes, cosa que escandalizaba a la gente del bien del pueblo. Pero no me voy a olvidar el abrazo de ese encuentro, realmente no me voy a olvidar del abrazo de ese encuentro, que fue breve, digamos, estabas tomando un micro para venirte a Buenos Aires para retornar a Brasil. Eh, Pasamos a tu estar, pasar, migrar, buscar, caminar la comarca, ¿o querés entre medio Sí, hacer otro? no, está bien. Brasil, solo recordar de Brasil que también me abrió las puertas del teatro. Así yo había hecho una pequeña incursión antes de irme en Fisque con el teatro, y en Brasil también tuve la oportunidad de conocer maestros muy interesantes de la Casa das Artes de Laranjeiras. Tuve la oportunidad de actuar en un par de obras que después está ligado, digamos, a mi vuelta a Fisque, ¿no? También es algo que quisiera recordar porque esos maestros me enseñaron cosas muy bonitas y viví cosas muy intensas con el teatro en Brasil. La comarca es como, creo que una cosa que también tenemos que traer en el medio es love antes de la comarca. Porque cuando yo vuelvo de Brasil a Fisque, me había vuelto un ser bastante libre, digamos, por decirlo de alguna manera. Como si Y alguna vez no lo hubiese sido, pero bueno, venías como venía como con un ímpetu una sobredosis. sí, una sobredosis y como toda una búsqueda de lo comunitario, de la autosustentabilidad, de la permacultura, de las artes, digamos, aplicadas y de las tecnologías aplicadas al arte y a la educación. Y creo una asociación civil en el 2003, finales del 2003, principio del 2004, que empezó a operar ahí en Fisque, en Barrio Tiro Federal, que se llama LOF, Proyecto Comunitario, que aún existe, también es parte hoy del presidente, y que bueno, todo lo que tiene que ver con Fisque entre el 2004 y el 2017, que me vengo para acá, para la comarca, tiene mucho que ver con LOF. Eh, Talleres educativos gratuitos en los barrios, ciclos de cine, actividades dentro de los penales de la ciudad, eh, o toda una movida de las fiestas mestizas, el nacimiento de las fiestas mestizas, unos eventos culturales multidisciplinarios donde llegamos a hacer, creo que 14 o 15 ediciones de las fiestas mestizas, con tatuadores en vivo, con body painting, con acróbatas aéreos, con blues, con hip hop, y también el nacimiento de unos eventos de hip hop que se llamaron las 3H, que eran Willy Hip Hop, que era el hip hop del sur, unos eventos que llegaron hasta el skate park ahí en la ciudad de Fisque, y que nada, transformaron el skate park en un lugar de expresión fuertísimo. De hecho, hasta mucho tiempo después vieron las pintadas que nosotros hicimos ese día, los grafitis quedaron ahí. Exactamente. Creo, Sí, creo señor. que Love merece ese pedacito de la historia fisquense. Lamento que no hayamos podido concretar la comunidad, porque tuvimos la suerte de recibir del municipio. El municipio nos cedió 2 hectáreas que aún están ahí en Fisque, en la zona de Alta Barda. Quizás en algún momento eso se vuelva una realidad, por ahora están como latiendo en stand-by, pero el sueño
los proyectos comunitarios, el sueño es un sueño de un proyecto, una pequeña ecoaldea con arte, con educación, con mucho trabajo social y con una conciencia de que cualquier cosa que nosotros hagamos tiene que poder permanecer en el tiempo. Es decir, si yo quiero, no sé, usar madera para algo y no puedo acabarme todos los árboles. Tengo que usar, porque quiero hacer un tambor, está bien que quieras hacer un tambor o un instrumento o leña o una casa, pero hay que volver a plantar árboles, para que nuestros hijos también tengan, nuestros nietos también Árboles, tengan el árboles. propio bombo, tal Sí, cual. y no llegamos a concretar, teníamos ahí como todo listo para concretar, y mis padres se enferman. En el 2015 mi viejo se agarra Alzheimer y tuve que poner 100% de atención en ellos. Mi padre desencarna en el 2015, mi madre en el 2016, y entonces mi nexo con Fiske un poco se corta y decido irme. Y ahí, Ahí vamos a hacer este, un pequeño paréntesis porque nos está diciendo Fernando, tenemos poquito ratito ya, pero hay algo interesante, digamos, que más allá de que entonces retomaste sí, el cursado de la materia de la asignatura que dictábamos con Fernando y para terminar tu licenciatura, y en un momento, nada, aparece esta cosa de la apacheta, este, sí, ¿no? Contá un poquito, breve, te doy como poquito rato. sí, para mí la invitación de ustedes, primero que agradecerles públicamente a ambos, porque este, la verdad que fue increíble la cursada de filosofía en la facultad. Para mí fue un bálsamo de aire fresco. Todo lo que escuchaba tanto a vos como a Fernando en las clases para mí fue hermoso. Y que ustedes hablaban del Centro de Cultura y Filosofía y a mí como que me resonaba y yo, che, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Hasta que me invitaron a participar en cierta manera, y creo que uno de los hechos más fuertes que vivimos fue el levantar una pacheta aquí en Paso Córdoba, que para mí fue un momento muy, muy bonito y que creo que para muchos de los que estuvimos ahí ese día fue un momento intenso. 3 de junio de 2017, ¿no? ¿2017? Bueno, tiempo después fui yo de ahí. Y Claro, te fuiste enseguida. eh, creo que lo importante, la pacheta tiene esa fuerza de que es como el anclaje de un momento que se vivió y de una intención y de cosas que uno quiere soltar e intencionar, que va a quedar para siempre. Aunque la estructura de piedra desaparezca, todo lo que ese día se intencionó va a seguir estando para siempre ahí. Absolutamente. Eh, El- Sin duda, lo ritual está ahí, digamos. Sí, Está ahí. sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, bueno, no sé, podríamos hacer otra vuelta de Instagram y otra vuelta más y seguir encontrándole a estos caminos muchos caminitos más, digamos, ¿no? Yo voy a ir haciendo un cierre porque si no, no quiero que sea Instagram el que cierre la puerta de esta conversa, sino que seamos nosotros. Wow, hay una pregunta. Dice Gonzalo, ¿cómo ves, Germán, la relación de la apacheta? ¿Eso preguntabas, Gonzalo? Eh, No sé. para mí, Ah, eh, perdón, con la columna vertebral de América. uf, Uf, bueno, uf. claro. Sí, mira, creo que el momento, este anclaje que se provoca cuando uno eleva una pacheta entre todas las personas que participan, a veces es lo espiritual, ¿no? Lo espiritual tiene la fortaleza de la experiencia. Lo espiritual no Bien ahí. requiere la creencia, no requiere de que nosotros creamos en algo, pero sí que lo experimentemos. Y anclarse ahí juntos, juntes, un grupo de personas, para intencionar y para dejar este registro, creo que nos une. Es como el I Ching como herramienta sincrónica, ¿no? Es como un momento netamente sincrónico. Son un grupo de personas en un lugar determinado,
dejando un registro que va a quedar para siempre y que a la vez se une con la profundidad de la Tierra, porque es ahí hacia donde vamos y ahí está esa columna vertebral de América. O sea, es que el estar erguidos al lado de una pacheta, con nuestras propias columnas erguidas, a la vez une el cielo y la tierra, ¿no? Entonces, creo que la unión quedó ahí marcada ese día y para siempre, entre los que Sí, estuvimos. ahí dice Fernando, se me fue el mensaje, pero Fernando dice que sí, sí, volvimos muchas veces llevando gente que nos visitaba a actividades del centro, volvimos muchas veces a La Pacheta, y a Yelena agrega algo que creo que digamos, resume muy bien, que es, metimos varios rituales allí. Uno de los rituales fue a puro grito y a pleno viento patagónico, que bueno, inolvidable. Bien, vamos a ir cerrando. Hay muchísimo, muchísimo más para conversar. Quiero rescatar los caminos actuales en construir muebles, restaurar Herramientas. herramientas, recuperar un machete colombiano, la construcción de una biblioteca Montessori, el mueble para la guitarra, la construcción de una silla, el invernadero, y así, 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 sin dejar de mencionar algo que por más que sea biográfico, creo que en el recorrido que le diste a estos caminos que relatamos o que conversamos, vale la pena porque es una coincidencia cósmica también, y es que ambos pasamos por el incendio de nuestra propia casa. Y ambos tenemos la experiencia, ¿no?, del fuego como destructor, pero también como purificador. Y en ese sentido quiero cerrar, si me permitís, diciendo chau, con una frase de mi maestro, porque viste, no se anda la vida sin maestros, como vos bien contaste, de mi maestro Miguel Morey, en un texto que saldrá publicado el próximo año, pero que tuvo la amabilidad, el cariño de regalármelo hace poco tiempo, y dice así: hay ocasiones en las que quisiéramos acercarnos a tocar el caño de la fuente, la canilla de la fuente sería, de la que manaría el sentido, adivinar la imagen del rayo que le corresponde a esa voz, imaginar el instante en que restalló el garabato de luz en la negrura y cuál fue el gesto oscuro que lo condujo. El crescendo emotivo va a hacer imposible el distanciamiento. Y así nos vamos hasta el próximo encuentro, que espero sea pronto, que nada, que estemos muy bien, dice Lucía, gracias Germán y Susana, tremendo lo que relata, marcada a fuego la pacheta. Germán, muchas gracias, y a todos los que estuvieron Gracias a aquí, vos. nuestro abrazo, Sí, realmente en nuestro corazón. Estoy muy emocionada, la verdad, lo siento, pero tengo que decirlo. un Ahí nos abrazo. vamos, Gracias. un abrazo enorme, 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 enorme.